Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. Esta semana lleva por título La abominación desoladora. De la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. La venida del Señor está a las puertas. Semana 3, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, versos 31 al 46. Y el verso de oración también está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor Jesús. Más, amén, más. El que persevere hasta el fin. Hasta el fin, éste será salvo. Te alabamos, Señor, en este día, porque tenemos una advertencia. Y queremos humillarnos delante de ti para rogar que podamos perseverar hasta el fin, para que todos seamos salvos. Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos las 3 secciones de la respuesta del Señor a los discípulos. El Señor Jesús, después de retirarse del templo, subió con los discípulos al monte de los Olivos y desde allí dio una última mirada sobre la ciudad amada que lo rechazó. Allí en el monte los discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Mateo capítulo 24, verso 3. La respuesta del Señor comprende los capítulos 24 y 25 de Mateo, y para entenderla bien, vamos a dividirla en 3 secciones. La primera se refiere a los judíos, y debe ser interpretada de forma literal. Por ejemplo, invierno, en el versículo 20, es esa estación del año. La segunda se refiere a la iglesia, en Mateo capítulo 24, verso 32, al capítulo 25, versículo 30, y debe ser interpretada espiritualmente. Vamos a dar un ejemplo. Verano, en el versículo 32, simboliza el periodo del final de los tiempos. Y la tercera se refiere a los gentiles, es decir, a las naciones, desde Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, y debe ser interpretada también literalmente. Con relación a los judíos, la respuesta de Jesús fue: «Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo capítulo 24, versos 4 al 5. Parte de la respuesta fue dada de esa manera porque la nación de Israel está esperando ansiosamente la llegada del Mesías al final de los tiempos. Jesús, el Cristo, el Mesías, ya vino, pero Israel no lo recibió. Hoy el ambiente es cada vez más propicio para que aparezcan los falsos cristos y lamentablemente muchos serán engañados. El Señor Jesús también profetizó sobre guerras, hambres y terremotos en varios lugares. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, la guerra en el este europeo aún traerá mucho sufrimiento al mundo. Por ser una región productora de alimentos, las tierras arrasadas por la guerra
no producirán. Surgirá el hambre, los precios subirán y la inflación aumentará en las naciones, pudiendo causar un colapso mundial. Tales eventos son solo principio de dolores, según el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 8. De acuerdo con la siguiente nota, el gran regreso de Jesús en gloria marca el final del orden mundial en el cual vivimos. Pero antes de eso, surgirán muchos engañadores, falsos mesías, falsos cristos. El tema de la guerra y el terrorismo dominará los medios mundialmente. Tribulaciones, terremotos, volcanes, tempestades, alteraciones en la atmósfera, en el clima, falsos profetas por todas partes, multiplicación de la iniquidad, de la maldad y de la arrogancia científica, lascivia, bestialidades. Señor Jesús, enfriamiento del amor y de las virtudes morales y éticas. Todas estas cosas solo son señales que propician el ambiente para la manifestación de la mayor de todas las señales, la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Señor Jesús, ya hemos visto alteraciones climáticas como el frío, el calor, la sequía e inundaciones en varios lugares. Sin embargo, la mayor señal de la venida del Señor es la predicación del Evangelio del Reino, que es el resultado de un vivir real, pues la simple teoría no es suficiente. Gracias a Dios, hoy Él nos ha llevado al nivel de la realidad del reino de los cielos, porque nosotros no predicamos una cosa y vivimos otra, predicamos aquello que vivimos. Estamos viviendo en la realidad del reino de los cielos. Por ejemplo, nuestra oración en las calles ha tocado a las personas en lo íntimo, y ellas dan testimonio de cuán diferente es la oración. La razón de esto es que tenemos la realidad porque procuramos vivir bajo el gobierno celestial. Jesús advirtió: os entregarán a tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 9. Esto se aplica muy bien a lo que el Señor dijo cuando envió a los 12. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en nosotros. Señor Jesús. En la época de los apóstoles ya había persecución contra los cristianos, y cuando llegue el final de los tiempos, el ambiente será el mismo. Pero el que persevere hasta el fin, ¡aleluya!, este será salvo. La predicación del Evangelio del Reino incluye a cada uno de nosotros, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Aunque estemos en el contexto de la profecía para los judíos, este versículo no se restringe solo a ellos, pues la tarea es de la iglesia. Algunos intérpretes del pasado afirmaban que ese versículo es exclusivamente para los judíos, pero los judíos no han predicado el Evangelio del Reino. Por el contrario, la iglesia es quien vive la realidad
del reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio del Reino, porque esta práctica señala la llegada del fin de los tiempos. A medida que usamos las herramientas que el Señor nos dio, más personas son alcanzadas para la edificación de la iglesia y por consiguiente los eventos seculares acontecen y la gran tribulación se acerca, tal como el Señor Jesús lo profetizó. En Mateo capítulo 24 leemos: pero aún no es el fin. Esta porción es aplicada por la siguiente nota. La expresión el fin se refiere a la consumación de esta era, y será la gran tribulación que durará 3 años y medio, aunque los versículos 6 al 9 y 14 están en la sección que trata acerca de Israel, del capítulo 24 de Mateo. Las tribulaciones y la predicación del Evangelio mencionadas en estos versículos ocurren generalmente en todo el mundo, desde la ascensión de Cristo hasta el final de esta era. En el versículo 15 vemos que viene inmediatamente después del versículo 14 y nos habla del comienzo de la gran tribulación, el tiempo en que el anticristo levantará su imagen en el templo de Dios, la cual será la abominación desoladora. Esta nota es la número 2 de Mateo 24, verso 6 de la versión Recobro. Amados hermanos, mañana continuaremos con las secciones de la respuesta del Señor Jesús a sus discípulos. Pregunta para hoy: ¿cuáles son las 3 secciones de la respuesta del Señor a sus discípulos? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén.